clase. Así que téngame paciencia que todavía no pude terminar de poner los videos en la plataforma, o sea, por cuestiones de conexión, básicamente. Segundo, quería consultarles a ustedes que me cuenten, ¿trabajaron ayer con la profe Manuela en inglés el tema del paper, de la publicación científica o no? Porque no hablé hoy con la profe Manuela, pero me comentó que iban a empezar ayer. Genial, bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, bien, empezaron con el de los primates, con el de la vocalización en... Bien, bien, buenísimo. Porque me interesaba eso, saber con cuál paper habían arrancado. Yo a la profe Manuela le mandé un par que seleccioné y... Hola Lautaro, ¿cómo va? Así que buenísimo, ya anoto. Inglés, primates. ¿Y alguno se anima a contarme a mí y al resto de los compañeros que haya participado de la clase de inglés de ayer? ¿Qué estuvieron, cuál era la propuesta o qué estuvieron viendo? ¿Con cuál paper empezaron? Hola Juan. Eh, ¿Cómo sigue? Porque en realidad no tuve oportunidad de hablar con la profe Manuela hoy y era como dije, bueno, le consulto a los chicos y a las chicas a ver qué hicieron. Este, Así me ponen al día de qué fue lo que se trabajó. Y yo también les cuento cómo fue la selección de los trabajos, digamos, y cuál es la propuesta con la profe de inglés. Ah, ok, ok. Bien. Y trabajaron, a ver qué les muestro, a ver si les muestro cuál es el... Ahí les estoy compartiendo la pantalla. El trabajo que hicieron fue, ¿trabajaron con este trabajo? Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Sí, yo quería sacarme la duda de que hayan empezado por este. Bien. Sí, buenísimo, buenísimo. Yo a la profe Manuela le seleccioné un par de papers para poder ver los abstracts y poder ver la estructura. Empezamos con, o sea, este es uno. Bien, perfecto, perfecto. Este es uno de los trabajos y el otro trabajo es más, también es en evolución y es un poquito más teórico y es un poquito más conceptual, digamos. Yo lo que le pedí a la profe Manuela es si por favor ustedes podían ir generando en paralelo, digamos, o digamos, para poder trabajar en el marco de biología general, consultas, dudas, conceptos, cosas que no se entiendan, así las podemos ir evacuando, digamos, en el marco de biología, en estas clases de Zoom, si quieren. O sea, la idea es que este mismo trabajo sirva tanto para inglés como para biología, ¿sí? Entonces, la idea es trabajar lo que tenga que ver con el contenido teórico, la explicación de los conceptos, las cosas que no se entiendan o que haya que clarificar en el marco de biología, y lo que tiene que ver con cuestiones del idioma, del inglés, lo puedan trabajar, digamos, en inglés. O sea, digamos que cumpla con la doble función de las dos materias. Así que ustedes me imagino que van a seguir trabajando con esto en la clase de inglés, así que la propuesta es que destinemos la semana que viene una de las clases para trabajar, digamos, en biología en estos papers, o sea, en cuestiones teóricas o en las dudas que se les vayan generando, que vayan teniendo, vayan anotando, vayan armando una lista, vayan armando la lista de preguntas o de cosas que quieran discutir o debatir en biología y las podemos ir charlando. Eh, o sea, a modo de comentario, los papers que seleccioné tenían que cumplir con una serie de requisitos. No era simple la selección. Yo quería que fuera un paper que hablara de evolución, quería que fuera un paper que fuera relativamente nuevo, o sea, que no tuviera mucho más de 15 años, como muy viejo, que fuera una temática interesante, que fuera de fácil lectura, digamos,
y que no estuviera lleno, digamos, de conceptos o de, digamos, o de contenido que hubiera que explicar de manera muy exhaustiva. O sea, que ustedes pudieran hacer una lectura y con las herramientas y con el contenido previo que ustedes manejan puedan hacer una lectura reflexiva o entender el paper, básicamente. Porque también encontré papers nuevos, interesantes, pero por ahí tienen experimentos muy complejos, donde hay que saber mucho de, que ni yo entiendo, o sea, me tengo que poner a estudiarlo para entenderlo. O sea, entonces la idea no era realmente meternos en un trabajo muy complejo, sino más que nada es esto, que ustedes se familiaricen con la lectura de la bibliografía científica, o sea, que empecemos a trabajar y a manejar como herramienta estos papers, o sea, mucha información está en los papers, y los papers no muerden, o sea, son documentos duros de mucha información a veces o complejos de lectura, pero cuando uno empieza a manejarlos, empieza a familiarizarse, son muy útiles, digamos. Y, así que un poquito la propuesta pasa por ahí. O sea, a mí no me interesa que se sepan de pe a pa lo que dice el paper, y se memoricen o entiendan todos los conceptos. Es básicamente una aproximación, una lectura comprensiva, poder discutirlos, poder debatirlos y hasta ahí, no mucho más. ¿Sí? Bien, a ver si hay más gente en espera. No, creo que no, somos los que somos. ¿Alguna duda o comentario, algo respecto a esto que estuvieron trabajando en inglés? Algo que no haya que quieran ir adelantando ahora. Si no, como les digo, la semana que viene vamos a destinar un día para trabajar con esto de los papers. ¿Sí? Mi idea es que esta lectura y este trabajo con los papers sea el trabajo práctico número 5. Todavía no terminé de definir la consigna, pero va a ser una consigna simple. Estoy pensando en por ahí pedirles que ustedes hagan la lectura del trabajo y generen una especie de red conceptual o cuadro sinóptico o extracción de ideas principales, algo así, o sea. No caer, digamos, en el cuestionario de hacerle yo preguntas acerca de qué significa tal cosa, qué significa tal otra, sino más bien armar algo más conceptual, digamos. Sí, a ver, ahí estoy viendo la consulta del compañero de Lautaro respecto al parámetro espectral. A ver, momento, yo tampoco me acuerdo. ¿A qué se refiere con el parámetro espectral? Sí, acá está haciendo, cuando está hablando del rango de los parámetros espectrales, está hablando, digamos, de un rango en el cual esa variable se mueve, ¿sí? O sea, hay una especie de mínimo o máximo, o dos extremos que definen un espectro, ¿sí? Para ese parámetro. El parámetro es, digamos, alguna característica de esta vocalización, de estos who, estos llamados de who que hablan para estos primates. Entonces, en concreto, cuando habla de parámetro espectral, está hablando, digamos, de una variable, de una medición en un rango determinado, ¿sí? No necesariamente un mínimo o un máximo, sino entre dos valores extremos que definen todo un abanico de posibilidades de ese parámetro. O sea, cuando uno habla de... O sea, estamos hablando de espectro, ¿no? O sea, cuando uno hablaba, por ejemplo, del espectro de las ondas electromagnéticas, está hablando de dos extremos, o sea, una onda de mínima longitud de onda y una onda de máxima longitud de onda, y todo lo que hay en el medio define un espectro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de parámetros espectrales, estamos hablando de todas las posibilidades que hay entre dos extremos. En este caso está hablando de en todas las posibles vocalizaciones, parámetros de vocalizaciones, en un espectro de estos llamados de Who que hacen estos primates. ¿Se aclara la duda más o menos o no? Después, o sea, hay que volver al paper. Después, más adelante, donde están en la introducción y en materiales y métodos, se aclara un poquito esto del parámetro espectral. O si no está aclarado en el mismo paper, hay una cita que te lleva al paper donde va a estar aclarado esto del bien trabajado del parámetro espectral. O sea, básicamente del paper yo me imagino que para algunos no debe ser la primera vez que se encuentran con uno.
me interesa esto, que sepamos que es la forma o el formato por excelencia para comunicar información científica nueva que se va generando. En estructura son todos muy similares. Hay papers que son más experimentales, otros que son más teóricos, hay otros que son, digamos, son not reviews, o sea, un review es como una revisión de todos los papers acerca de una temática. Es más teórico que práctico, digamos. Pero en esencia, básicamente todos tienen, digamos, esta estructura y se habla, digamos, del título, autores, abstract o resumen, palabras clave, la introducción o el background, digamos, o sea, qué es lo que se sabe del tema, los materiales y métodos y la discusión. Perdón, los resultados y la discusión. Este paper tiene la particularidad de que el resumen está separado en bloques, ¿vieron? O sea, tienen el background, digamos, la introducción, resultados, conclusiones y palabras clave. Eso muchas veces no lo define el autor, digamos. Es algo que exige la revista donde manda a publicar. Hay una guía, digamos, de cómo escribir o cómo es el formato del trabajo que uno manda a cada una de las revistas. ¿Sí? Entonces, eso es, uno a veces escribe un trabajo y después en realidad después lo tiene que adecuar al formato que pide tal revista cuando lo manda. Esto lo trabajamos también, vieron en el parcial, cuando hablamos de los preprints y de los papers revisados por pares. Un paper como este fue revisado por pares. O sea, quiere decir que cuando Esther Clark y sus compañeros mandaron el trabajo a la revista, lo mandaron a esta revista, Evolutionary Biology, el editor de la revista les dio el manuscrito a dos revisores, a dos árbitros, que son especialistas en, por ejemplo, en primates, o en vocalizaciones, o en este tipo en la temática que se trabaja en este trabajo, digamos. Esos revisores hicieron su lectura crítica, sus correcciones, dijeron qué les parecía que estaba bien, qué cosas habían que mejorar. Eso se devolvió al editor y el editor le devuelve a los autores las correcciones, ¿sí? Los autores el editor puede decir, no, la verdad que las correcciones de los revisores son muy groseras, hay que cambiar muchas cosas, el trabajo no está en condiciones de ser aceptado, no se puede publicar, y eso es un paper rechazado. O el editor puede decir, bueno, sí, los revisores hicieron muchas correcciones en este trabajo, pero si ustedes incorporan estas modificaciones o explican cómo lo hicieron, podemos volver a considerar, digamos, la publicación del presente trabajo. Entonces, se genera un ida y vuelta, uno no conoce, no sabe quiénes son son revisores anónimos, y así llega uno, digamos, a una instancia de aceptación de un trabajo. O sea, este ida y vuelta se produce una, dos o tres veces incluso. El paper puede volver con rechazado, aceptado con cambios mayores, aceptado con cambios menores, o lo que no pasa nunca, aceptado sin cambios. O sea, entonces es como que todo el proceso, digamos, de publicar un trabajo de estas características es para nada simple, digamos. En promedio, hoy por hoy, publicar un paper lleva un año, básicamente. Desde que uno manda el primer manuscrito hasta que llega a tener la versión final puesta en una revista. Y muchas veces rebotan. O sea, y hay trabajos que rebotan y rebotan y rebotan hasta que uno se cansa. Pero no es simple, pero eso asegura, digamos, que el trabajo sea serio, digamos, o sea, esté revisado por pares. O sea, no es lo que digo yo y lo que estoy publicando en mi trabajo, sino que es lo que digo yo, y además fue corregido, revisado, y está avalado por revisores. Así que eso es lo que se acuerdan que trabajamos en el parcial cuando hablamos del preprint y la revisión por pares. O sea, ¿por qué es más confiable la información de un paper que la de un preprint, digamos? O sea, por ahí va un poco la cosa. Bueno, esto era anecdótico, era simplemente para seguir sumando a esto de que hablamos de los papers y seguir poniéndole, digamos, un poquito más de información a qué es un paper y cómo se hace un paper. Si no hay más dudas respecto a esto, lo volvemos a retomar la semana que viene y ustedes avancen con la profe Manuela y después armen una lista paralela de consultas para trabajar en biología. Si ese es el caso, vamos a seguir con la teórica del miércoles, que estábamos en ecología, así que vamos hacia ahí, me parece. Acá. A ver si podemos maximizar esto. Bien. En la teórica del miércoles habíamos quedado, perdón, acá. ¿Sí? El miércoles pasado estábamos hablando de ecología, en particular estábamos hablando de ecología de poblaciones.
¿sí? Quedamos en esta diapositiva donde les estaba contando cómo se hace, o sea, algunas metodologías para estimar la densidad poblacional o la abundancia relativa o la abundancia absoluta, ¿sí? Profe, no se ve. Entonces les conté acerca de relevamientos terrestres, relevamientos aéreos, cómo se necesitan contabilizar animales en el campo, hacer un muestreo. Ve, Perdón, ¿no está compartida la pantalla? no A se ver, ve. pensé que estaba compartida, perdón. A ver. Perdón, pensé que me estaban viendo. ¿Ahora sí? Bien, ahora sí me ven entonces, perfecto. Entonces, en esta diapositiva les estaba contando acerca de los tipos o metodologías para hacer relevamientos poblacionales. Hablamos de relevamientos o transectas terrestres, transectas aéreas, cómo se hacen conteos de los animales. Esto también se puede hacer con plantas, o sea, yo lo estoy poniendo el ejemplo de los animales, pero también se puede hacer con plantas. Hay diferentes metodologías de muestreo que después nos van a permitir hacer una estimación de la abundancia, o sea, la cantidad de individuos que hay en una población, la abundancia relativa o la densidad. Hasta ahí habíamos llegado. Otro dato que es de sumo interés cuando uno releva una población es conocer acerca de las proporciones de los sexos o conocer también la estructura etaria. La estructura etaria quiere decir con la estructura de edades. Cómo se distribuyen las edades de los diferentes individuos en esa población, ¿sí? Entonces, me va a interesar, si estoy trabajando con, haciendo relevamiento poblacional, saber qué proporción son machos, qué proporciones son hembras, qué proporciones son crías, qué proporciones son juveniles y qué proporción son adultos. Porque todas estas características de la población van a después permitir inferir acerca de la dinámica poblacional. Si una población tiene capacidad de crecer, de decrecer, si es viable o qué tasa de crecimiento puede tener, ¿sí? ¿Se acuerdan que diapositivas atrás hablamos de la dinámica poblacional? O sea, cómo uno puede conocer el crecimiento o la tasa de crecimiento de una población. Para poder conocer la tasa de crecimiento de una población es importante saber la distribución de los sexos y los rangos etarios. Cuando uno releva poblaciones de animales, reconocer sexos a veces puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Si uno está trabajando, por ejemplo, no sé, acá les puse un ejemplo de un cerdo, de un ciervo. Reconocer cuál es macho y cuál es hembra es muy simple, ¿no? O sea, los machos van a tener cuernos, las hembras no. O sea, si trabaja con aves, reconocer el macho y la hembra es simplemente conocer la biología de la especie, saber qué plumajes son de hembra y qué plumajes son de machos. El ejemplo de los leones también, o sea, los machos tienen melena, las hembras no. O sea, son ejemplos de especies que tienen lo que se llama dimorfismo sexual, ¿sí? El macho es distinto de la hembra. Entonces, esto me permite, a simple vista, saber cuándo estoy frente a un macho o frente a una hembra y conocer, digamos, la proporción de machos y hembras en un conteo, ¿sí? Distinto es cuando uno hace un relevamiento sin ver a los animales, que eso también es bastante común, y es, por ejemplo, cuando yo vuelvo para atrás y les hago una aclaración. Cuando uno está, digamos, haciendo un relevamiento poblacional y cuenta los animales, es un tipo de relevamiento, pero uno podría contar también, por ejemplo, señales indirectas o rastros. O sea, yo lo que hago es contar, por ejemplo, las huellas, que aparezcan pelos, que aparezcan muestras fecales. Hay un montón de signos indirectos que me dan idea de la presencia de ese animal en ese lugar, pero yo no veo al animal directamente, ¿sí? Esto generalmente se hace cuando uno estudia poblaciones que están en muy baja densidad o de animales que son muy difíciles de ver. Entonces uno lo que hace es contabilizar en un muestreo signos indirectos. O sea, no ve al animal directamente, sino que ve algún rastro o algún signo que ese animal deja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno está viendo, no sé, si uno quiere ver, no sé, ve directamente al puma, perdón, al león y a la leona, sabe cuál es macho y cuál es hembra. Pero si uno hace un muestreo indirecto y ve una pisada, una huella en el suelo, es muy difícil saber si es de un macho o es de una hembra, ¿sí? Entonces hay que, digamos, ajustar cada dato, cada información al tipo de muestreo que uno puede hacer y el tipo de información que uno puede sacar, ¿sí? Uno puede saber que hay leones, pero no puede saber cuántos son machos y cuántos son hembras.
A ver que tengo gente en espera. Sin embargo, con estos signos indirectos, uno puede ver esa huella y con el tamaño de la huella saber si es un adulto o es una cría, por ejemplo. Entonces, me pierdo el dato del sexo, pero puedo obtener el dato de la edad, ¿sí? Estoy viendo cómo hacer para obtener el dato del sexo y de la edad en un muestreo poblacional, ¿sí? Otra forma de saber la edad de los animales muchas veces es viendo la dentición, o sea, hay patrones de desgaste que definen qué tan viejo o qué tan joven es un animal, ¿sí? Entonces, viendo los molares y el desgaste o viendo los dientes, uno puede saber si un animal es un adulto, es un joven o es una cría. En el caso de que uno trabaje con poblaciones de insectos, perdón, estoy viendo que hay mensajes en el chat, ahora los miro. Si uno trabaja con insectos, también puede saber la edad conociendo el ciclo de vida de ese animal, de esa especie. ¿Sí? Uno puede saber si es una larva, si es un juvenil, si es un adulto, si es un adulto reproductivo. O sea, siempre uno necesita conocer acerca de la biología y del ciclo de vida del animal que quiere relevar. Claro, sí. Tal cual, sí. Ahí, no sé por qué me aparece Motorola One. No sé quién es Motorola One. El que me habla de compartir la pantalla así, busca S, huellas y cornamentas. Hernán. Me imaginé que eras Hernán. Pero no sabía. Hoy me apareces no me aparece tu nombre hoy. Ahí Hernán comenta de tipos de signos indirectos, o sea, buscar heces, muestras fecales, buscar huellas, buscar pelo, buscar cornamenta. Puede ser buscar nidos, pueden ser buscar huesos, o digamos, o carcasas, animales muertos, digamos. Son todas formas, digamos, de no ver al animal directamente vivo, pero sí ver alguna señal indirecta o algún rastro que deja ese animal en ese lugar. Ojo, esta búsqueda de huellas y de rastros indirectos puede ser cuantitativa también, porque uno lo que hace es recorrer una transecta con una planilla y va anotando si ve huellas, si ve pelos, si ve huesos, si ve alguna presa predada, si ve un nido, depende del animal que esté relevando. Eso se ingresa, digamos, en la planilla como dato y después se puede hacer todo un análisis, digamos, del... Ah, sí, perfecto, está, sí, bueno, es lo que estoy aclarando. O sea, el dato indirecto también se puede trabajar de manera cuantitativa, ¿sí? O sea, se puede convertir en número, armar una matriz de datos y después analizar estadísticamente o generar, como les había contado antes, una curva de probabilidad de detección, y eso después se traduce, trabajando en la matemática, en una estimación de la densidad, ¿sí? Así que hay formas de, digamos, las transectas de signos indirectos también son muy comunes y muy útiles, digamos. Sobre todo para animales que son poco frecuentes o muy difíciles de observar. Hay montones de metodologías. Otra metodología muy interesante es con el uso de cámaras trampa, ¿sí? Una cámara trampa es una cámara fotográfica que se deja instalada en el campo, tiene un sensor de movimiento, y cuando el animal pasa por delante de la cámara, el sensor de movimiento detecta ese movimiento y dispara una foto. También puede disparar, las cámaras nuevas graban 15 segundos por ahí. Entonces uno puede detectar la presencia de un animal con las cámaras trampas, ¿sí? O sea, uno las deja instaladas en el campo por meses y después cuando las va a buscar, saca las tarjetas de memoria y revisa a ver si cuántas veces se activó el sensor de movimiento y qué animales aparecieron en las fotos. Después voy a buscar en algunas fotos que tengo de cámara trampa, se las pongo en la plataforma para que vean. Son muy copadas, o sea, salen cosas muy lindas. Sí, 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 también. Hay formas de... Ahí es otro diseño de muestreo también. O sea, cuando uno puede usar algún químico, o incluso se usa a veces, digamos, algún cebo, alguna carnada, para atraer a los animales, ya sean con feromonas, con algún tipo de olor, o directamente con comida, con carne, por ejemplo. Lo que pasa es que eso te mete un sesgo o un ruido en el muestreo. Si uno quiere estimar la densidad, es la densidad sin que uno use ningún cebo, digamos, o sea, ninguna trampa de nada que lo atraiga. Es simplemente lo que hay. Depende del tipo de pregunta que uno quiera contestar, ¿no? Porque si uno quiere ver, no sé, la presencia del puma en tal lugar, y le deja 2 kilos de carne adelante de la cámara de trampa, el puma viene, come la carne y saca la foto, perfecto, ya contesté mi pregunta, el puma está, existe, en ese lugar hay un puma. O sea, ahora, si uno quiere estimar la densidad de puma en tal lugar, y uno lo que hace es atraerlos,
Tal cual, todo tiene que ver con el objetivo del experimento. Si uno lo que hace es atraer a los pumas, está sobreestimando, digamos, la densidad posible, porque los pumas en realidad están viniendo, están poniéndose delante de la cámara porque uno le está poniendo la comida, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no es que hay 5 pumas que vinieron a comer en todo el lugar, vinieron porque uno les dejó la comida. O sea, entonces uno está metiendo de alguna forma un ruido experimental. O sea, pero todo depende siempre de lo que uno quiera contestar. ¿Cuál es la pregunta que haya armado con su experimento? Bien, sigo. Nos súper entusiasmamos con esto. A ver. Entonces, con los datos que uno obtiene de la población, con esta proporción de sexos y con esta proporción de edades, lo que uno construye, o lo que uno puede construir son pirámides poblacionales, ¿sí? Las pirámides poblacionales son estas representaciones gráficas de la población, donde se combina la abundancia, el sexo y la edad por intervalos, ¿no? Entonces, yo lo que tengo, por ejemplo, es en el eje Y, acá, vertical, son los rangos de edades, ¿sí? De 0 años a 4 años, mi población tiene esta cantidad, digamos, mejor dicho, esta proporción de machos y esta proporción de hembras, ¿sí? De 5 a 9 tengo esta proporción versus esta proporción, de 15 a 19, y así voy armando una tabla, una pirámide poblacional, ¿sí? La pirámide poblacional es muy intuitiva y me da mucha información de manera muy gráfica. Me está diciendo cuántos son machos, cuántos son hembras y cómo está distribuida por edades, cómo están distribuidos los individuos por edades en esa población, ¿sí? Como mayoritariamente son todos de 0 a 4, después hay de 5 a 9, siguen siendo la parte de la base de la pirámide, gran proporción, pero ya menos que las crías, de 0 a 4, y así voy llegando a que los adultos, más adultos de más de 80 años, son minoría, digamos, en esta población. Esto me lleva a hacer un análisis, digamos, de los tipos de pirámides poblacionales. Hay básicamente 3 grandes tipos o 3 grandes familias de pirámides poblacionales. Hay pirámides de base amplia, como son estos triángulos así. Esta es una pirámide de base amplia. Tengo repetidos los 3 gráficos con 3 ejemplos de pirámides que están representando lo mismo. Esta es la de base amplia, siempre a la izquierda en los 3 gráficos. Esta es de base amplia y esta es de base amplia. ¿Sí? Hay una proporción muy alta de individuos jóvenes y son poblaciones que tienen un crecimiento rápido, porque tengo una gran base de individuos jóvenes que van a hacer recambio de reproductores. O sea, la base de la pirámide, los individuos son muy jóvenes para ser reproductivos, así que no son reproductivos, ¿sí? La parte media de la pirámide son los individuos reproductivos, acá se ve en naranja, y la parte superior son los post-reproductivos, ¿sí? La tasa máxima de reproducción la veo en la parte media de las pirámides. Tengo entonces pirámides de base amplia, que son poblaciones de crecimiento rápido. Gente, estamos a menos de 1 minuto de que se corte, así que ya enseguidita se nos interrumpe esto y seguimos. El segundo tipo es este tipo de pirámides, que son intermedias, con un porcentaje moderado de individuos en todas las edades. Hay una distribución más equitativa entre las diferentes franjas etarias. Estas son poblaciones estacionarias que, si bien tienen un crecimiento, es un crecimiento más moderado, ¿sí? No es un crecimiento rápido, sino que entran en fases de crecimiento y fases de estacionamiento, digamos, que no hay crecimiento. Y por último, el tercer tipo de pirámide son las de base estrecha, donde hay pocos individuos jóvenes. Tengo una proporción bastante alta de individuos intermedios y también bastante elevada de individuos, digamos, de clases etarias superiores, ¿sí? Acá está exagerada la figura, tengo muy pocos tasas de recambio de individuos jóvenes, individuos reproductivos es una proporción intermedia, y una gran cantidad de individuos post-reproductivos, ¿sí? Entonces, esto es característico de poblaciones que están en declinación poblacional, ¿sí? O sea, que están bajando sus números, o sea, o decreciendo, o sus números